El invitado de hoy fue gerente de recursos humanos en los hoteles Fiesta Americana Hermosillo y Monterrey Valle. Es experto en arquitectura de compensaciones. Estuvo como gerente corporativo de Grupo Aeroportuario Centro Norte OMA. Trabajó como director LATAM de Best Day y fue gerente corporativo de Grupo Xcaret. Nos da gusto recibir a Víctor Pérez. Amigos, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en un podcast más de Generación Turismo. Como saben, cada semana nos reunimos. Gracias por sus comentarios, por sus visitas, por sus me gusta. En esta ocasión, como siempre, Marco Gijón conmigo. Marquito, bienvenido, gracias. Buenas tardes a todos. Amigos, pues tenemos nuevamente a nuestro amigo, ya vieron ustedes en la intro quién es. Tenemos un buen ratito discutiendo aquí los tres de temas que ahorita vamos a tratar, de verdad sumamente interesantes, muy actuales, sumamente actuales y muy futuristas. Entonces, ahorita yo le doy la bienvenida a mi querido amigo, el licenciado Víctor Hugo Pérez Saucedo. Bienvenido, Víctor, gracias. ¿Qué tal? Víctor, como siempre, pues está en la playa, ya desde Playa del Carmen, se le está pasando muy mal, yo creo. Pero bueno, Sí, vamos a sí, bastante comenzar, mal. vamos a comenzar. Y una de las preguntas que Marco y yo trabajamos para Víctor. Marquito, te hace la primera pregunta. Quisiera que tratáramos esto y nos vamos a ampliar un ratito porque es algo muy intenso el tema de capital humano y de compensaciones y de inteligencia artificial y todo. Así es que, adelante, Marco. Sí, ¿qué tal, Víctor? Marco, ¿qué Mucho tal? ¿Cómo gusto en estás? saludarte. Qué buena Igual. onda. Muy bien. ¿El trabajo en la hotelería actual es el mismo enfoque del empleador hotelero y viceversa? Víctor, danos la opinión ahí. Hay preguntas muy interesantes. Adelante. Sí, mira, voy a compartirles un poquito de dónde estamos y qué estamos haciendo y por qué cambia la hotelería en este momento, ¿de acuerdo? Básicamente, tenemos que cambiar las perspectivas de cómo se está generando actualmente la hotelería. Han cambiado muchas cosas. A partir del 2016 comienzan nuevos objetivos para el 2030, que se llaman los objetivos de desarrollo sustentable. Y alguna de las cosas que hemos visto es cómo cambia la educación, cómo cambia el trabajo decente, cómo tiene que ser, cómo tiene que pasar de la reducción de las desigualdades y por último, cómo generar las estratégicas. ¿Qué tiene que ver esto con el turismo? Pues básicamente es que el turismo está cambiando totalmente. O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos que aterrizar de manera muy importante qué estamos educando en turismo, a quiénes estamos educando, cuál es el concepto que se tiene del empleador en la educación y del educado y del educando que se va a emplear, el trabajo que va a ofertar el empleador, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo oferta? Algo que me ha dado mucha risa desde hace algunos años es que antes los empleadores decían, es que tienes que entrar en turismo porque en turismo se gana de las propinas y entonces te pago poquito porque ganas mucho de propinas y entonces al que le cargaban el costo de la nómina era el cliente. Ha cambiado totalmente estos esquemas, ¿de acuerdo? Pero son perspectivas que van cambiando y es bien importante las alianzas estratégicas para lograr objetivos y las desigualdades en ese sentido. Entonces, en este ámbito es donde se empieza a ver los factores del empleador. Déjenme que les platique cómo vemos a los empleadores en ese sentido. Sí están viendo la parte de las perspectivas de futuro, ¿es correcto? Sí, Sí, No, muy no, sí, bien. yo adelante, no sé adelante. si yo, no es que estoy compartiendo Entonces, pantalla, pero no veo. a mí me gustaría platicar cómo, eh, este, preguntar cómo es el empleador en el futuro, qué está viendo el empleador, porque a final de cuentas los empleados vamos y venimos, pero el empleador permanece y empieza a ver perspectivas en su historia. Y entonces aquí tendremos que ver lo que es la visión del futuro del empleador. ¿Qué es lo que Ok, tenemos? El empleador o el hotelero, el dueño del hotel, que es el que se queda, tiene visión de futuro inmediato, de eh, cercano, un futuro cercano, un corto Ujú. plazo, un mediano plazo y un largo plazo. ¿Y por qué es importante comentar esto? Porque los factores del turismo tienen que ver con estos futuros.
Todos los planes estratégicos se visualizaban así. Y quiero compartir con las nuevas audiencias lo que a nosotros nos tocó ver en los futuros, ¿de acuerdo? Antes el futuro inmediato era de 1 mes a 2 años, el famoso plan francés, ¿no? Presupuesta para este año y para el año que viene a ver cómo nos va. El futuro cercano es, voy a ver el proyecto de hotelería, tengo este proyecto inmobiliario y proyectalo en construcción primer año, segundo año y los 3 primeros años para ver cómo se proyecta el sistema. De corto plazo, bueno, este es un consorcio, ya tenemos la propiedad, vamos a ver cómo se proyecta a 10 años la rentabilidad. Y a largo plazo, mira, dejemos ahí la propiedad, utilicémosla, manejémosla, administrémosla, rentémosla, dejemos en renta, y así se manejaba hasta 1985. En el 85 cambian las cosas y entonces los hoteleros tenemos que cambiar para ver los futuros de una manera diferente. El futuro inmediato es de mañana a 5 días, cuando mucho, porque se nos están acabando los procesos. De mañana al cierre de año. El futuro cercano es de 1 a 2 años. A ver qué está sucediendo, cómo vamos. El corto plazo es de 2 a 5 años. Se reduce a la mitad. Y de 5 a 8 años los de mediano plazo. Y de los de largo plazo ya se van a 10 años. Estamos hablando de largos plazos muy largos. ¿Por qué? Porque han cambiado las tendencias. ¿Y por qué comento esto? Básicamente porque tenemos ya la visión. Se me frició la pantalla, déjenme ver para que corra, ahí está. Ahí quedó. De hacia dónde tiende el futuro en estos años como empleadores. ¿Qué siento? Y aquí abro el debate con ustedes, ¿no? Porque las tendencias del turismo del futuro cercano. ¿Y a qué me refiero con el futuro cercano y qué es lo que tengo que emplear con las cosas que están cambiando en el turismo? Porque es lo que tenemos que empezar a ver ya ahorita en el presente. Una de las cosas que los empleadores van a empezar a... Víctor, sobre esto que ¿Escucho? platicas, nuestra generación, hasta toda nuestra generación, vivió en una etapa, en una época sin cambios. Yo creo que sin cambios. El cambio más fuerte fue la parte tecnológica. La parte manual y mecánica, la tecnológica, pero no fue tan dramático. Pero este cambio es del cielo a la tierra, ¿eh? Exactamente, por eso es comenzar que a partir de 1985, con la aparición del Internet y de los procesos digitales, comenzó la digitalización de los sistemas, los guest histories aplicados, los sistemas de controles de costos en alimentos y bebidas, la predicción de los sistemas de mantenimiento, las convenciones cambiaron completamente. Entonces, como que empezó mucho más rápido esta visión en hotelería, ¿no? Cambiaron muchas cosas y siguen cambiando. Y dentro de los grandes cambios que ya vimos ahorita, por ejemplo, cambió el turismo vacacional, cambió de ser un placer a ser una experiencia. Antes era un placer atenderte, ahora vive la experiencia conmigo. Cambiaron. Y ahora ya no vive la experiencia, ¿de acuerdo? Ahora estamos en tu casa, ¿de acuerdo? O sea, la hotelería llega a la casa porque desde tu casa empieza a visualizar muchas cosas. Ya han cambiado. La hotelería de negocios cambió. Les comentaba hace un momentito que en una reunión que hubo con Javier Barrera sobre el futuro, donde hablaba del crecimiento de los hoteles fiesta americana, yo le comentaba, oye, ¿y qué va a pasar? Porque ya la gente no va a empezar a viajar tanto, va a crecer el turismo de negocios. Y me dijo, sí, tenemos puesto los hoteles Fiesta Inn, que estoy hablando de 1995-97, donde empezaba a despegar Fiesta Inn. Sí. Y en una reunión posterior, en el cierre de los hoteles Fiesta Americana, me decía, estamos cambiando a One, porque ya ni siquiera Fiesta Inn es el turismo de negocios. El turismo de negocios se va a dormir y se regresa. O sea, no le pongas, él llega a dormirse, a bañarse y se va. ¿Cómo cambiaron estas perspectivas en menos de 6 años? ¿Sí? Y cómo sigue cambiando, cómo cambiaron los 5 estrellas y cómo se fueron especializando las cadenas hoteleras. Cambió, pero porque estamos recibiendo a una generación que era de contacto humano. Hoy las generaciones no son de contacto humano. ¿Dónde va a cambiar? ¿Qué es lo que veo? Por eso les platicaba de que nuestra empresa ve hacia los futuros. El turismo local. Si antes pensaba salirte a China, ¿sabes qué? Hoy por hoy,
Si tú estás en Coyoacán, quieres conocer cuáles son las enchiladas más famosas de Coyoacán para presumirlas. ¿De acuerdo? Comienzas por tu museo, por tu lugar, por tu espacio, y hemos olvidado ese turismo, que lo tenemos olvidado. Entonces, van los pequeños poblaciones van a empezar a recuperarse donde están. Yo recuerdo que todavía es famoso el Hotel La Luna en Vallarta, porque ahí se hospedó Richard Burton y Lace Taylor. Y si tú les preguntas a las nuevas generaciones quiénes eran ellos, ni siquiera saben quiénes son. ¿Sí? En la noche de la iguana, ¿quién sabe? Pero si les preguntas dónde es la competencia de skateboard en Vallarta, te va a decir en tal lugar. O ¿sabes qué? ¿Dónde está la playa extrema de Cepolite, donde andan todos en una playa? Eso quieren ahorita los chavos, ¿no? Entonces, el turismo va a cambiar a buscar un turismo local, a encontrar la experiencia cultural, ¿no? Oye, mira, vamos a perdernos en Azcapotzalco. Acá estaban las tortas de chonita para que veas, y el chavo se empieza a meter. Y la comunidad también, porque no les alcanza. No les alcanza para un turismo más lejano. ¿De acuerdo? Que sería el turismo vacacional. Otro turismo que o ya despegó es el turismo sustentable y regenerativo. Perdón, el turismo de salud y bienestar. Esto no lo digo yo, lo dicen estudios que hemos revisado, por ejemplo, el de Travel Weekly, este reporte de las tendencias, ¿no? ¿Cómo va a migrar? ¿Qué es lo que dice el Global Wellness Institute? Dice, va a empezar a migrar el turismo hacia la salud y el bienestar. Y ya lo empezamos a ver. La gente quizá ya no quiera conocer Chichen Itza o conocer Uxmal. Lo que quiere es irse a acostar, meterse en un spa, tener una terapia holística, descansarse de las broncas, salirse del estrés, meterse en una cama de lodo, descansar, tener tu terapia holística, y lo vamos a empezar a ver ahí. Ojo, es muy diferente el turismo médico que el turismo de salud y bienestar. ¿De acuerdo? El turismo médico es muy especializado. Ya está. Sí, totalmente. Pero el turismo de salud y bienestar ya está, inclusive hay una cadena de hoteles españoles que se está especializando eso aquí en Riviera Maya y lo van a empezar a abrir en Los Cabos. La gente ya no quiere salir a las playas donde se tuesta y le va a dar cáncer de sol. Quiere estar 2 horas en la playa y estarse en su camita con hologramas, con una terapeuta holística, haciendo yoga, sintiendo que es espiritual, y entender lo que es la teoría de la respiración, y ese turismo va a empezar a pegar muy fuerte, supliendo el turismo vacacional. Es una tendencia de corto tiempo. El turismo sostenible y regenerativo, y esto lo dice la Organización Mundial de Turismo: aguas Riviera Maya, aguas Acapulco, aguas Puerto Vallarta, aguas Los Cabos, aguas Progreso. ¿Por qué? Porque se están acabando los centros. Aprendan de sus experiencias. Vean cómo Acapulco no se planeó bien y cómo pasó 30 años después. Observen qué pasó en Puerto Vallarta y qué sucedió con Veracruz. Sí, lugares hermosos turísticamente los quemamos por no hacerlos sostenibles y regenerativos. Y entonces tendríamos que empezar algunas tendencias de cobrar impuestos a los, se escucha feo lo que voy a decir, pero de cobrar un impuesto al hotelero, al dueño, porque debes de invertir en la regeneración de tu inversión. No me abras otro hotel, sostén este que se nos está acabando. Sí. Y no lo digo yo, lo dice la Organización Mundial del Turismo en el informe de tendencias del 2023. Otra tendencia que va a empezar, y creo que esa es una de las grandes tendencias del turismo, el turismo del nomadismo digital y el trabajo remoto. A la gente le va a encantar estar trabajando en Los Cabos, viendo las dunas y haciendo desde ahí los estados financieros. Claro, sí. Tú no requieres estar pegado al contador si tienes las balanzas de comprobación a distancia. No requieres estar ahí metido si tienes un trabajo intelectual, el trabajo de capital intelectual, ¿de acuerdo? Digo, no lo vas a poder hacer si estás en una planta, pero el sector servicios empezó a migrar. Y los nómadas digitales, los creadores de contenidos digital, que son los que están generando economía ahorita, les encanta viajar. Y entonces aprovechar ese turismo de nómadas digitales para potencializar el turismo, que les encanta lucirse en las playas, ok, lúcete
en Morelia, lúcete en Zacatecas, lúcete en Querétaro, lúcete en otros lugares, lúcete en Frankfurt, así como tú te vas a lucir en Bruselas, todo eso, metamos estos nómadas digitales a lugares que no necesariamente son afrodisíacos, pero que tienen un gran contenido cultural. Y ese es otro vector de turismo de futuro que está generándose. No sé si sea turismo, pero sí siento que lo va a ser, el turismo de experiencias inmersivas. No sé si ustedes han acudido, Octavio o Marco, a las experiencias inmersivas que están actualmente en Ciudad de México o en las grandes ciudades. No sé si ya estuvieron ahí. O sea, No, pero sí lo he visto muy de cerca. créanme, yo no yo he cuando ido. veo una experiencia inmersiva, en mi falta de capital para poder ir al Vaticano, me metí a la experiencia inmersiva de la Capilla Sixtina. Era que te ponía la Capilla Sixtina en Monterrey y me fascinó la experiencia inmersiva de Aquí Van estuvo. Gogh ante mi posibilidad de poderme mover hacia Holanda, la experiencia de los colores, de los sistemas, la experiencia inmersiva de Tutankamón en la Ciudad de México. ¡Wow! ¿Qué tiene que hacer el Sí, hotelero? Visualizar, sí. reducir tus espacios de pernocta, porque la gente va a pernoctar. Dormido no sabe si huele a gladiolas, si tiene la experiencia. Tú dormido te pierdes 8 horas, que es a lo que llegas al hotel. Pero en lugar de que tengas estas experiencias afuera, las tienes inmersivas. Y por ejemplo, Grupo Vidanta lo está haciendo aquí. Grupo Vidanta se trajo a Cirque du Soleil. Y entonces no tienes que irte a mover a otro lugar. Aquí te traigo a Cirque du Soleil y aquí está un espectáculo de Cirque du Soleil. La experiencia inmersiva de no tener que ir a Las Vegas o irte a otros lugares, te lo traigo y te lo pongo. Sí. Imaginen tener, en lugar de foros de convenciones, salas inmersivas donde vayas y te empieces la experiencia inmersiva de Van Gogh o la experiencia inmersiva de Miguel Ángel o la experiencia, y entonces vas a un lugar y te llenas de este turismo sin necesidad de estarte migrando tanto tiempo, porque ya está la realidad virtual, es genial. Les platico, con la realidad aumentada en la experiencia de Tutankamón, te ponías el antifaz y te metías a la tumba de Tutankamón y podías moverte donde tú querías, sin necesidad de desplazarte en avión, ¿de acuerdo? Digo, nunca vas a hacer lo mismo lo virtual que lo real, pero va a Sí, ser ¿no? muy poco factible. Pero igual en la Ujú. Capilla Sixtina caminabas y veías toda la capilla como si estuvieras caminando adentro, ¿no? Y te decían que tenías que entrar con cierto tiempo, no puedes utilizar cámaras, o sea, tenías que meterte y tenías a una guía, ¿de acuerdo? Y fue el primer experimento que se hizo, después la de Leonardo, o sea, hay experiencias inmersivas que el turismo debería estar metido ahí, por ejemplo, agarrar y decir, ¿sabes qué? Hagamos una experiencia inmersiva de Sor Juan Inés de la Cruz y llevémosla a Morelia, ¿de acuerdo? Entremos no sé, hablar del concepto del virreinato y llevarlos a Tasco, llevarte la experiencia inmersiva de Teotihuacán. ¿Qué es lo que hace Xcaret? Sí, Xcaret en su espectáculo de 2 horas te mete una experiencia maravillosa cultural, donde el sí, americano no va a poder irse a ir ni a Zacatecas ni a Monterrey, pero cuando escuchas el de Juan Colorado Yo Soy o escuchas el mariachi, la experiencia inmersiva es wow. Si sí, la conviertes en virtual, será maravillosa. Y para allá, ¿y por qué? Porque los chavos ya no valoran tanto el caballo. Oye, estás maltratando al caballo del show. O qué triste que vuelen los guacamayos y estén dándole vueltas a lo que para nosotros nos parecía hermoso, al chavo de hoy le va a parecer crueldad animal. Ujú, sí, 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 Bueno, sí, sí. sí, sí, sí. pero le va a encantar ver una cacatúa virtual y que se pueda acercar y la acaricie. Sí me ubico hacia dónde están migrando las experiencias de turismo, cómo cambian las perspectivas de lo que nos parecía maravilloso ver no sé, una guacamaya, un caballo, un vestuario maya, al otro se le va a hacer raro porque está acostumbrado al juego de imperios donde veía al rey maya Tulank Batum, ¿sí? Luchando contra los españoles. Entonces, va a cambiar. Otro turismo que es bien interesante revisar es el turismo espacial. Porque, ojo, no digo que México vaya a estar ahí,
pero no hay mejores anfitriones que los mexicanos en los hoteles cerca de las bases de despegue de los hoteles de turismo espacial. Porque para hacer turismo espacial no es que te subas y ya tienes que estar una semana antes preparándote, metiéndote, sometiéndote a pruebas de gravedad, y ahí también hay turismo. ¿De acuerdo? Digo, nuestro turismo espacial es la Feria del Globo. Qué bueno, ¿sí? A lo mejor los aviones que empieza a dejar Virgin y que empieza a dejar Space los adquieran empresarios mexicanos para tener la experiencia de flotar en ingravidez, que no esté sea tan caro. Y Sí, ese es puede otro ser. turismo que podemos explotar, ¿de acuerdo? México es un país que está en Aridoamérica. Le hemos dado la explotación al sur, pero todo el centro que es árido, podemos meter este tipo de experiencias inmersivas ahí, ¿de acuerdo? Y ahí meter grandes consorcios. En algún momento se llegó a pensar que Zacatecas o Durango pudiera ser un puerto de turismo porque era el lugar genial para hacer los huertos americanos. Se Yo nos sé, perdió la oportunidad. sí, Y ahí era el lugar para sí, hacerlo. sí, Todas las sí. películas de Mad Max se pudieron haber rodado en Aridoamérica. Pero como nos Sí. pusimos muy exquisitos en los años 80, pues el americano se fue a Australia y ya nos ganó, se fue a Sudáfrica y nos ganó. Sí, cómo ¿Sí? no. Entonces, podemos redimensionar ese turismo para que la gente conozca esos espacios perdidos, los espacios sonorenses de desiertos. ¡Wow! Imagínate en un desierto que estás en el desierto, estás ahí en San Carlos o en Vallaquino, te metes a una sala de inmersión y ¡pum! Lo tienes. O si tienes cerca el turismo espacial, pues ya están llegando las naves. Sí. Formas de turismo diferente. Ahí es donde tenemos que estar metidos de manera muy importante los turisteros de ahora. Oye, Víctor, pero con este ejemplo y con estas ideas, pues si hoy con este tipo de turismo tradicional tenemos un enfoque un poco complicado con la visión del empleador y el empleado, pues todo esto que viene va a ser un, no sé si un caos, pero es una revolución, ¿no? Digo, es una revolución. Ya la revolución se está dando, ¿de acuerdo? Ahorita quisiera hablar de la revolución a futuro, porque las universidades tienes que estar cambiándola ahorita, pero ya, actualmente ya la visión del empleador y del empleado cambian completamente, ¿de acuerdo? Eh, Déjenme platicarles un poquito y lo hacemos de manera conversacional. Hablemos primero de la atracción de personal antes, ¿de acuerdo? ¿Qué te dicen con la atracción de personal? Contrátate al mejor por el menor sueldo. Ahórcalo, ¿por qué? Porque aquí va a ser carrera. O sea, que Ujú. se flete, que sepa lo que es ganarse algo, ¿no? Y entonces el chavo que trae, que ve este empleador, dice, oye, pues me piden que me contraten, pero no tengo experiencia y pagan una miseria. Pues me voy a jóvenes aprendiendo, me voy mejor a jóvenes construyendo futuro, que pagan 9,000 pesos sin hacer nada, que estarme fletando por 9,000 pesos 10 horas parado, o estar haciendo 13 habitaciones, o estar cortando todo eso, o que me traigan en un almacén. Entonces cambia las perspectivas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer como empleadores? A ver, ¿qué me voy a traer? ¿Dónde está la fuente? La fuente no está en seleccionar, sino en meterse a las canteras de las universidades y ahí comenzar. ¿De acuerdo? Y ahí comenzar. Y entonces desde ahí no se trata de que traigamos a los chavos, ok, te los vas a traer, les vas a pagar un sueldo como aprendices Ujú. y le vas a pagar con sus prestaciones. Y entonces, si tú quieres hacer una carrera de gastronomía, te vas a aventar 4 años, por supuesto, pero 4 años aprendiendo en el hotel, aprendiendo del que sabe, aprendiendo del steward, aprendiendo del cocinero de la fría y de la caliente. Entonces vas llevando, igual con recepción, ¿no? O sea, vas a estar, quieres salir como licenciado con una licencia para gestionar un área, aviéntate desde botones. Entiende lo que es levantar una maleta correctamente, la recepción, mover el equipaje correctamente, saber lo que es un check, un cuarto de salida, ¿no? Entiéndete la recepción, vívela, ¿de acuerdo? Y entonces ahí tendríamos que estar nosotros capturando. ¿Qué es lo que sucede? Que les hacen creer a los chavos que teniendo un título van a ser gerentes de recepción
pues nada más nos botamos de la risa los de recursos humanos, porque ni siquiera los mandamos con los gerentes. ¿Para qué le voy a mandar un cuate que no sabe? Perdón, Octavio. Víctor, perdóname que te interrumpa, y era un tema de hace un rato, y de otros podcasts que ya hemos tenido. Nosotros no estamos en contra de la academia, estamos a favor. Personalmente, estudié hotelería y turismo hace muchos años. Lo que estamos tratando de ejemplificar y o de aterrizar, y se lo decía yo a Marco Gijón antes de empezar esta plática, que en nuestra generación, todos nuestros gerentes y o directores generales no tenían título, pero eran unos grandes líderes, unos expertos en el negocio que hacían crecer el negocio, el servicio, la utilidad del negocio, la calidad y había competencia. Eh, es cierto que es cierto que era muy sacrificado, porque nuestra generación no nos veíamos o no nos preocupaba tanto el trabajar 10 o 15 horas en un día, cosa que no es sana. Pocos directores y uno de los que defendía este tema era Ernesto Guzmán, donde Ernesto entrevistamos en este podcast, y él decía, 8 horas mis ejecutivos y se tiene que ir. Si no usan 8 horas, ya lo están haciendo mal. Y eso es inteligente y sabio. Pero hoy, lo que platico con Víctor es que hoy las generaciones salen de la escuela y creen que van a llegar a buenas posiciones después de haber invertido tanto dinero en su carrera. Pero yo creo que, Víctor, tienen que ir de la mano la academia con la práctica, para que se hagas hecho un gallo. Pero si es pura academia o pura práctica, aquí es el tema y dime qué hay que hacer, Víctor. Ese es el tema. Deja que te platique qué pasó entre 1990 y 2010. La experiencia que tuvieron esos grandes hombres no supieron plasmarla en libros de academia, quedaron plasmadas en procedimientos corporativos que se fueron perfeccionando, Sí, ¿de acuerdo? Pero sí, nunca bajó a la academia. Y entonces los no, chavos nunca nunca. aprendieron y no tienen relativos. O sea, los cuates que escriben libros sobre hotelería, híjole, son de 1980, de los 90, y ya no tienen nada que ver con la hotelería ni con los problemas. ¿Sí me doy a entender? Entonces, este divorcio entre la operación y la academia dejó a los chavos durante 20 años perdidos y sacrificados. ¿Y qué es lo que sucedía, Octavio? Como tú dices, pues si no tengo, pues me fleto 12 horas para aprender lo que es la recepción y te das cuenta que la recepción la aprendes en 3 meses y los 2 años posteriores la sufres y la padeces. Y entonces se convierte en el síndrome de Estocolmo, ¿de acuerdo? Sí, Porque sí, cuando llega alguien más, dices, tienes que sufrir, ¿por qué? Porque yo ya sufrí. Y hay que doblar a veces 3 turnos, porque entonces, y esto empieza a generar odio hacia la recepción. Entonces ya nadie quiere estar en recepción, ¿o no? y rotación, y rotación. Sí, pues, evidentemente la rotación. ¿Por qué? Porque la gente con los que decía, el empleador de antes decía, hay que hacer carrera. Ya la gente ya no te aguanta. Déjenme utilizar un procedimiento que se utiliza en neurociencias. El enamoramiento dura 3 meses, ¿de acuerdo? Lo más que podemos seducir en recursos humanos a los trabajadores son 2 meses y medio, ¿de acuerdo? Los endulzamos, los embaucamos, los seducimos, pero después del tercer mes el trabajador dice, me carga, vente a trabajar con Octavio para que veas lo que es fregarse, o vente a trabajar con Marco para que veas lo que es bueno. Y se les rompe el romance, ¿de acuerdo? Y entonces padecen el turismo y entonces sentirlo como una vocación, lo ven como una pasión y un martirio. Y hay gente Sí. que sí es apasionada y le gusta darse latigazos, y hay gente que ya migró y como decimos, después de 8 horas, lo que sigue es que si no se cae la operación, no se cae la operación. Es que va a costar más, en que le cuesta a quien le tenga que costar. ¿De acuerdo? Ujú. Pues ¿por qué no te voy a pagar horas extras? Porque es tu obligación quedarte, no. Le corresponde a alguien pagar esas horas extras o esas mermas. Y entonces cambian, les digo, ese es en atracción, ¿de acuerdo? Donde te piden eso. Y tenemos este divorcio. ¿Para qué les platico sobre la formación? Yo me preocupo cuando en las convocatorias dicen, ofrecemos excelente ambiente de trabajo y desarrollo profesional. Seguramente te van a ofrecer una bicoca de sur. ¿Pero vas a Y ahí, crecer?
Sí, y entonces, ¿por qué? Porque ya sabes que te vas a hacer, y sobre todo, y una competencia, saber trabajar bajo presión. A ver, una cosa es saber trabajar bajo presión y otra cosa es trabajar presionados. ¿Sí me ubicó? Son Ujú, Sí, ujú, sí, dos. sí. El EU3 es muy bueno. En recursos humanos hablamos del EU3, porque es como la cuerda de la guitarra, no te afinas, estás en tiempo. Pero mantenerla tensa todo el tiempo, lo que dice Octavio, rotas y te vas. Y son cosas que estamos viviendo actualmente en hotelería. Tensamos mucho más tanto a que los nunca, chavos, ¿eh? ¿sí? Tensamos tanto a los chavos porque los chavos no aguantan tanto que si antes una cuerda te aguantaba un año, hoy te aguanta 2 meses. Sí, por lo Bien te va, menos. porque si no le gustó la guitarra, se presenta 2 días y se va con el uniforme y con la inducción. Sí. Ya está con el gafete, ¿no? Y después anda poniendo su currículum. Trabajé en hotel fulano de tal, ¿no? Y estuvo 2 días o 3 días. Y como permaneció mucho tiempo sin trabajo, pone, trabajé de tal año a tal año, y todo el tiempo que estuvo sin trabajar, dice que trabajó. Hoy, Octavio, te puedo comentar lo que decías. Como nunca, recursos humanos tiene la mayor cantidad de herramientas para conocer cómo son las personas. Hoy Sí. las investigamos, les ponemos psicometría, psicoanálisis, ¿de qué sirve si el chavo no sabe aguantar una recepción, no sabe atender a un cliente? Hombre, lo más básico, ¿sí? No sabe escribir correctamente lo que es este ticket, ¿de acuerdo? No sabe Ujú. leer un manual de operaciones básico. Bueno, si no te lo sabes, aquí está el manual, no sabe lo que es el manual de operaciones o cómo se interpreta, porque después del cuarto renglón dice que es mucho, ya no me gusta. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo en recursos humanos? Hacemos las cosas más fáciles y hacer las cosas más fáciles que hace generaciones más débiles. Porque antes nos Oye, costaba un Víctor, montón, ¿sí? ¿no será que nosotros mismos o nuestro sistema de nuestra generación complicó las cosas? Por ejemplo, eh, yo como gerente como comité ejecutivo, en vez de estar preocupado, yo gerente de división cuartos, en vez de estar ocupado, caminando mi hotel y asegurándome de la calidad, de la limpieza, del servicio, del personal, de apoyo directo, tenía o tengo que estar metido en mi oficina haciendo reportes al contador, al auditor, a mi gerente, a mi director corporativo, a todo mundo. Entonces, quién sabe cómo está la operación y quién sabe cómo está el servicio, cómo está el ambiente laboral. No puedo salir de aquí, hay que hacer un reporte para todo el mundo. Eso fue un tiempo. Yo en este instante, hoy, desconozco los grandes corporativos, ya no estoy en ellos, estamos en otro nivel de hoteles más ¿Va? chicos, asesorando. No sé cómo está en ese momento, Víctor, pero eso pierde la esencia del servicio que es la hotelería, de esa hotelería. Ya cuando hablamos de la inteligencia artificial, que es el siguiente tema, que haya adaptar, pues es otro tema, pero hasta ahorita pues, Fíjate que nos tocó las colitas de la reportitis, ¿de acuerdo? A partir de los 90, cuando entran los sistemas, ya era más fácil ver la ocupación que estar analizando las sábanas. Ya las hojas de Excel Ujú. pasaron a segundo lugar porque teníamos dónde meter la información para consultar cosas más rápidas, ¿no? Pero es cierto, estábamos tan metidos en la reportitis que nos costaba salir a trabajar, cuando actualmente lo que dice la operación hotelera es, los reportes se hacen desde el sitio, no desde la gerencia. El ama de llaves te tiene que estar reportando lo que hace la camarista, ¿de acuerdo? Tú recuerdas que tenías que leer los reportes de las camaristas para ver cómo estaban las habitaciones. Hoy la camarista entra con su tablet, saca la información, le está llegando inmediatamente a ama de llaves y ama de llaves ya te está mandando el reporte a ti. Hace sí, sí, automático, sí, 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 sí. ¿sí? Y eso nos quita la chamba administrativa y nos permite salir. Pero salíamos a criticar, no a formar. Y entonces decíamos, no me gusta esto, no me gusta esto, ¿sí? Y lo que fueron, y lo que tenemos que hacer ahorita es formar a los chavos para decirles, a ver, ¿cómo harías esto y por qué? Cuando el chavo entra en conciencia,
tú ya no estás tanto pendiente de él, sino que ya sabe el por qué se hace. Y eso abate mucho tiempo. Yo recuerdo que tenía un serio problema con mi gerente, con mi director general, en un hotel, porque me decía, es que a las 6:15 ya no hay nadie en recursos humanos. ¿Cómo Yo es salgo a las posible que a 6. las 6:15? ¿Por qué? Porque yo a las 5:50 los amenazaba, les voy a apagar las luces. Licenciado, les voy a apagar las luces. Lo que no hiciste en 8 horas, no lo vas a hacer en 3. ¿De Sí, acuerdo? Y a las 5:50 avisaba y pasaba a las 5:55 a decirle, guarda tu información y les apagaba la computadora, porque a las 6, y ya te acordarás, que se enojaba Lupita, la secretaria que estaba antes con la... Licencia, es que yo me quedaba hasta las 10 de la noche, ¿qué voy a hacer? No lo sé. Aquí a las 6 de la tarde se cierra el changarro y entra el gerente de turno. Y si algo pasa con el gerente de turno, me va a marcar a mí y ya veremos qué se hace. Pero ustedes, y empezar a manejar esta conciencia de tiempos. ¿Qué sucede hoy? Los chavos no están acostumbrados a trabajar de manera continua más de 4 horas y les sí, genera ansiedad y cansancio y sí, fatiga. ¿Por qué? sí. Porque les facilitamos tanto las cosas en la casa, en la universidad, que ya se cansan después de 3 horas y dicen, qué aburrimiento estar aquí 3 horas en recepción, sin hacer nada. Sí. Pues esas 3 horas te las puedes chutar haciendo formación de tu propio programa, aprendiendo de costos de alimentos y bebidas, sentándote con el auditor, verificando cosas y a distancia tener tu propio coach si tú lo quieres. O trabajar con tu inteligencia artificial sobre cómo mejorar los procesos en tu recepción. Pero Perspectiva. también, pero también todo este tema, Víctor, me lleva a la siguiente pregunta, el tema de sueldos y compensaciones. O sea, todo ¿Mm? está padre, pero ¿y sigue siendo mal pagado? ¿O espero mi propina? ¿O, o qué hay que hacer? Yo, Ahí, yo ahí desde el te... hotel, yo desde el Ajá. hotel necesito respetar mi porcentaje de nómina. Yo como director, lo que dice mi presupuesto. En México, en el mundo no pasa esto, ¿no? Ya lo discutimos la otra vez. Pero pues, eso lo cuenta como toque de recepción, ¿no? Oiga, pero es que de Ah, verdad gano más haciendo tortas. Aquí te pago, pero aquí vas a aprender, vas a crecer, bueno, el tema de suelos. ahí te va. Es importante visualizar esto. ¿Qué sucedió con pues puede ser el posmodernismo y la actual, ¿de acuerdo? En el posmodernismo había muchas vacas sagradas, ¿de acuerdo? Y entonces había que pagarle a la vaca sagrada porque era titular lo que valía, ¿de acuerdo? Una vez que ya dejó establecido el proceso, ya no se requería otra vaca sagrada, sino buscar gente que se apegara a esos estándares. ¿Y qué es lo que sucedía? Y lo vemos actualmente. Hoy en turismo, el más blofero es el que más gana. Los grandes corporativos se apegan a Mercer o se apegan a Aon, ¿de acuerdo? A un tabulador de puntos. O sea, no puedes decir, es que yo voy a poner un ejemplo de aquí, y seguro, si me estás viendo, te vas a acordar de mí y tú sabes a quién me refiero, porque lo va a ver, estoy seguro. De repente contratamos a una directora de alimentos y bebidas española. Yo decía, no, hombre, fue CEO en tal cadena, CEO en tal cadena, y la contrata el director general y le paga 3 veces más, ¿sí? Que al chef. ¿Por qué? Porque era española, tenía 27 años, y ya tenía 5 años de experiencia como directora en corporativos de alimentos y bebidas. Llegando a recursos humanos, pues lo primero que ves es, pues, ves de cómo está la correa, ¿no? A ver qué tanto sabe. Dices, con 28 años es una chucha coreana, le están pagando casi 105,000, 110,000 pesos, y al chef le estás pagando 50,000, 60,000, y el chef del hotel, ¿no? Y resulta ser que la Corporativo, sí, chica, por ser entiendo. guapa, tener un acento español, al momento de que te dedicas a hacer la investigación, fue porque todo el mundo se pone SEO, ¿de acuerdo? SEO de Ujú, ujú. alimentos corporativos de no sé qué, y alimentos corporativos en una cafetería de 5 mesas. Y después, pues, pero se van con toda la finta los directores y los contratan. ¿Qué sucede? Que cuando llega como director se encuentra un chef muy bien habilitado, con un montón de experiencia, se la come. ¿Qué es Claro, lo que va a hacer esta directora?
¿Se va a quedar con las ganas o se va a tronar al chef? No, pues se lo va a tronar. O Se se lo lo va a va a querer tronar. tronar. Pues, y se lo va a tronar y se lo truena, ¿de acuerdo? Y entonces, en lugar de que crezca la calidad, disminuye la calidad. Y obsérvenlo cómo ha caído la calidad en el turismo en los últimos 5 o 6 años. Sí, Sí. dramático, es Oye, tengo un dramático. comentario, tengo un comentario. Tuvimos un podcast hace poquito y uno de los, y en vivo, fue con estudiantes de la universidad, de una Ah, sí. universidad, y nos hizo una pregunta, un muchacho me dice, oiga, dice, yo gano tanto en la recepción de un hotel, Ujú. pero si me voy a una maquila, dice, me pagan más que acá. Y, y la respuesta que le dimos es, intervenimos los dos, Octavio y yo, le dije, mira, aquí estás como recepcionista, dentro de un año vas a estar como gerente de recepción, después vas a estar como gerente de división cuartos en 3 años. Y si te mueves para allá en la maquiladora, ahí solamente no vas a pasar, a menos de que seas ingeniero o seas algo que sepas mucho de la tecnología, de la maquinaria. Le digo, depende de ti lo que tú, le digo, ¿sabes cuánto gana un gerente general? Le digo, más o menos, manejamos una cantidad y se quedó así. Yo quiero ser como él. Bueno, tienes Sí, que empezar por recepción, Ah, ¿verdad? Ir creciendo poco a poco, porque de que hay buen salario. Depende de ti, depende de dónde quieres estacionarte, ¿verdad? Ahí enfrente, ahí te vas a quedar, ¿eh? Porque ujú. tienes que ser ingeniero titulado y a prueba también. No, entonces también depende de las personas si quieren crecer o no. Si Pero quieren, vamos a ¿verdad? realidades, ¿de acuerdo? Vamos a Ujú, realidades en recursos humanos. Imagínate que tienes 4 recepcionistas y a los 4 le das el mismo cuento. Vas a tener bueno, 4 personas que van a luchar por una gerencia y no se va a quedar ujú, ninguno. ujú. Y estoy en lo correcto, ¿de acuerdo? O sea, Sí, 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 hay que aprender. Hoy por hoy sí. yo siento de que los puestos directivos en la hotelería están sobrecompensados, ¿de acuerdo? Y los puestos Ujú, operativos están subcompensados. ¿Por qué? ujú, Dicen, es que es responsable de 1,200 habitaciones. Pues sí, pero tiene 7 amas de llaves, ¿de acuerdo? Y esas 7 amas de llaves ujú. tienen 14 supervisoras y las 14, entonces la Eso, cadena de mando parecería que es muy grande, pero no. Víctor, sí. Eh, sí, y ahí Víctor, es donde quiero platicar con ustedes el punto que se llama el factor de contribución, ¿de acuerdo? Ojo, este Ujú, factor de contribución es el que debe determinar cuánto ganan las personas. ¿Cuánto contribuye el gerente en la rentabilidad de ese proceso? Si él contribuye el 1% en la rentabilidad, pues págale el 1%. Pero si ya hay procesos, si ya tienes ama de llaves, si tienes supervisora y vas a hacer el glamour del hotel, hay que acomodarlo. Pero si de ti gerente, y ojo, pero si de ti gerente contribuye el factor de rentabilidad, de estandarización de excelencia, manejo impecable de problemas, atención a costos, van cambiando las perspectivas, ¿de acuerdo? ¿Qué me ha ujú, tocado ver a lo largo de mi experiencia en hotelería, en gerencia, en aeropuertos, en online travel agency, en el e-commerce, en las agencias o en los parques recreativos, a que ver, existían estas dos antes de que generaciones, sigas, Octavio, ¿sí? Víctor, Nada más antes déjame de que terminar la sigas, idea. es Déjame que terminar la sí, idea, es, porque aquí nos vamos a perdón, aterrizar. sí, 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 Que estaban estas dos generaciones. La generación que contribuyó al valor del negocio, que se quedó con ujú, un sueldo alto, y las nuevas generaciones que heredan el sueldo de estos, pero que no se lo merecen, ¿de acuerdo? No que no se lo ujú, merezcan ujú. por tiempo, sino por competencias. ¿Sí me doy a entender un poquito? Sí. Ojo. Y ahí en el factor contributivo, el primer gerente contribuyó mucho en la rentabilidad, desarrolló los procesos y lo valía. El segundo nada más se va a encargar de supervisar lo que generó el otro. Ujú, Pero como el otro ganaba 110,000 pesos, pues yo quiero ganar 120. Oye, pero ujú, es que si el otro ganaba 110, yo quiero ganar 120. Y ahí es donde, ¡pum!, se empiezan a romper los esquemas. La gente que da un factor contributivo a la hotelería
heredó sueldos a quien no tiene un factor contributivo, sino de Víctor, gestión. Ajá. pero ¿y la evaluación? O sea, yo evalúo el que ya se fue, evalúo el que se queda en su lugar, y si en la evaluación, digo, sale que es tan competitivo como que el que se fue y él no. Venga, venga, y se lo pago. Aquí el punto es que a ver cómo se evalúa, ¿de acuerdo? Hay Ajá, tres, exacto. aquí hay tres. Hay que evidenciar las cosas, ¿de acuerdo? Ujú, Cuando determinas un sueldo, se te evalúa según el esquema, déjenme utilizar algún esquema conocido. Eh, el esquema Conferri, ¿sí? Que es una forma de ujú, evaluar los puestos. ujú, Se te evalúa tu competencia profesional, que equivale a tu experiencia y tus conocimientos, tu ujú. manejo de personal, no es lo mismo manejar a Sí, uno que a ocho que a 10, y entonces conforme sí. vas creciendo, el nivel de solución de problemas que tienes, que es el tercer factor, porque una cosa es que tengas 4 personas y no resuelvas nada, no tienes un nivel de solución de problemas, y el quinto Ujú, factor es el tamaño de tu empresa. Con todos esos se ujú, hace una puntuación que va de 120 a 2000 puntos, que es un director, por ejemplo, ¿de acuerdo? Y conforme te voy ujú, calificando, veo cómo estás. Y viene la segunda ujú, parte. Una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que dice la práctica. Mm. Hasta que no puedo interpretar cómo manejas tu forecast, ¿sí? Lo demás es puro pico de pato, ¿de acuerdo? es correcto. Podrás decir que Ujú, tienes la, pero hasta que no manejas el forecast y no sabes cómo va a estar, cómo manejar las tarifas, cómo manejar los sistemas, cómo manejarte en los costos, ahí te truena la competencia, ¿de acuerdo? Entonces, quien tiene ujú. que evaluar tiene que ser un comité de mayor experiencia, ¿de acuerdo? Pero, ¿Qué es lo que pero, hacen los pero, corporativos? pero ¿Mm? tú, RH, no deberías monitorear dos puntos. Uno, resultados en cuanto a números, estadísticas, GOP, como le quieras llamar, forecast. Y la otra parte es tu nivel de liderazgo, porque gracias a mí, tú RH, yo el director de División Cuartos, gracias a mí hay o no rotación y hay o no circulante y pérdida de dinero. O sea, Ujú. yo te puedo dar dinero, yo te doy utilidad, pero te doy un montón de rotación porque soy un mal líder. Entonces, Ah, yo digo, tiene que ser pero dos. Me, No puede ir me acabas de solas. dar, me acabas de dar la pauta, ¿de acuerdo? Y esto es bien importante. Recursos humanos atiende el perfil que le piden, ¿de acuerdo? Pero Ujú. recursos humanos no es experto en división cuartos, no En es la experto en operación. administración. Si Ujú, me voy a entender, tú me dices, oye, quiero un cuate que medio esté, y te mandamos cuates que medio cuadran con lo que pides, ¿de ujú, acuerdo? Que no sean tan conflictivamente laborales, que es lo que cuidamos mucho, que no sean conflictivos, que sus papás no sean abogados ni sus tíos para que no le metan una demanda cuando hagan las cosas mal, que estén sanos mentalmente y que no hayan ujú, sido rateros de otro lugar, lo general, ¿de acuerdo? Y después entra con el especialista, ¿de acuerdo? Y el especialista es el director, el que le dice, el que le cuestiona, el que le dice, a ver tus números, no me checa, aquí está por casa, a ver, dime 4 o 5 errores. Ahí está. Dicen, y hay un axioma que manejamos mucho en la nueva corriente que se llama activo humano. ¿Saben qué es peor que un mal jefe en un equipo de trabajo? ¿Saben qué es peor que un mal jefe en un equipo de trabajo? No. Una empresa que se lo permite. Ah, pues sí. ok, ¿De pues sí. acuerdo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy en recursos humanos y sé que es mal jefe para la empresa y dice, no importa, dar resultados, pues ya valió. ¿Hasta ¿Sí? cuándo? Se llama un recurso humano achantado, ¿de acuerdo? Oye, te estoy diciendo que aquel me está costando mucho, sí, pero me da resultados. Déjenme que les ponga un ejemplo que veía yo en el sector financiero. Mi director comercial me insultaba todos los lunes porque no tenía la plantilla completa, ¿sí? Porque no podía colocar las afores como debía y se le estaba cayendo la rentabilidad. Pero si tú no le vendías 10 afores en una semana, te corría. Y entonces le decía, oye, me sale más caro tener este cuate y ese está ganando todos los bonos
y a mí me está tronando la operación porque hay un pésimo ambiente de trabajo, la gente dice que es un desgraciado, pero ya ganó 5 veces más que cualquier gerente. Y me decía, mientras me traiga dinero, síguele metiendo refacciones. Y entonces ahí viene el concepto de cómo está la percepción de la empresa con los trabajadores. Si somos refacciones humanas, si somos tuercas y tornillos, pues ya sabes qué esperarte. Por eso, si hay pero algo hay peor una que un mal variable. jefe, es una mala empresa. Sí, está bien, Re- tiene razón. Pero esa empresa solamente da números. O sea, si tú ya ya te corrieron mañana porque vendiste 3 en vez de 10, bien que venga otro y sigue vendiendo, ¿no? Yo sigo dando el servicio como empresa, pero en el hotel el servicio va decayendo y decayendo. Siento que es un tangible más en- en- fácil. ¿Entiendes el problema de las amas de llaves y Sí, de las no manches. supervisoras? No les gustan las camaristas y Sí, las sí, botan. ¿Sí? sí, Si al claro. chef no le gusta cómo corta el cuadrito, el de la fría, lo bota. Si el steward no se puso las botas, lo entiendo, ¿de acuerdo? Pero a veces pensando en esos gurús, truenan. Y repito, recuerdan, no sé si lo platiqué con ustedes, que mi percepción, yo veo 4 tipos de empresas, las empresas hoteleras A, B y C, de cualquier tamaño, ¿de acuerdo? Porque puede ser 5 estrellas y puede ser A. Las empresas A son las que están aprendiendo a ser buenas empresas. Las Ujú. empresas B son las que son buenas porque ya aprendieron y ponen en práctica. Y las empresas C son las que son las campeonas, las que no importa que tengas 25 habitaciones, pero estás haciendo bien las cosas. Y luego vienen las empresas D. Las empresas D son las empresas de delincuentes. Y hay que hacerlo notar, sí hay hotelería delincuencial, lo sabemos, ¿de acuerdo? Donde te pagan por un ladito una y por el otro lado otra, ¿de acuerdo? Y no me Ujú, importa, mándalo a la fregada, tráeme otra camarista. Total, ujú. aquí yo soy el que manda. Pues no me importa que no le pague seguro. Yo en algún hotel tuve un pleito tamaño caguama que falló a corporativo y que me movieron porque le prohibí al gerente general meter meseros sin seguro social que nada más ganaran por propinas. No, son Dice, Ah, reales, no, caray. mételos al No, bar y no, no, mételos, en total, no. aquí lo importante es el servicio y tenemos un gran volumen. es un changarro, cabrón. Para mi mala No, no. suerte lo fui a denunciar con el director corporativo de recursos humanos y me eché encima a mi director general. Pero no podía permitir que se diera, porque cuanto pasara algo, la bronca iba a ser con el estúpido de recursos humanos que permitió que entrara alguien. Y entonces hablamos de este tipo de empresas delincuenciales. Y repito, puede ser Sí. Sí. delincuente por omisión o por acción. ¿De Oye, acuerdo? Víctor, pero ahí hiciste muy bien porque tú eres el responsable de que todo esté perfectamente bien, la verdad. Bueno, Exactamente. tenemos que, no sé cómo andamos de tiempo, pasamos a la siguiente pregunta. Adelante, venga. El futuro de Deja, la perdón, IA. perdón. Es que, ¿sabes qué, mi querido Marco? La verdad, el tema es súper importante y súper largo y Sí, profundo. Yo quisiera pedirles sí. a los dos que nos brinquemos este tema, que nos vayamos a un tema más sencillito, porque nos quedan nada más como menos de 15 minutos. Y si ustedes están de acuerdo, cuando Víctor diga, hacemos la siguiente plática que sea parte 2 en esta Ah, ok. saga, porque Perfecto. el otro tema es súper, súper, que ese es el tema de hoy, más bien del presente y del futuro, con un brutal cambio de la inteligencia artificial. Me Entonces, parece yo no muy sé si bien. estás de acuerdo, mi querido Picasso, y ahorita lo que quisiera yo preguntarte es, según las preguntas que platiqué yo con Marco, es, ¿cómo serán las nuevas contrataciones y qué nuevos enfoques y perfiles se requieren en tu visión? Y esto es maravilloso, ¿de acuerdo? Nunca como ahora hay gente tan inepta en recursos humanos. Perdónenme que se los diga, colegas, y ustedes lo saben, lo sabemos en hotelería. Si eres bonita y simpática, te van a mandar a recursos humanos. A pesar de que no sepas de nómina de contratación, tú contráteme y no me contrates, hazme casting. Búscame los bonitos y simpáticos y pónmelos, ya después me los mandas. La contratación va a cambiar abismalmente, Sí. ¿de acuerdo? Abismalmente, ¿por qué? Porque ya no voy a tener la subjetividad de una chica o de un chico que no sepa mucho de recursos humanos.
yo puedo contratar a Víctor para que sea una inteligencia artificial y sea un avatar y te ponga preguntas muy duras y muy correctas de operación. Y entonces puedo agarrar el avatar de Octavio Medrano, porque Octavio está metido en la operación, no se puede meter a entrevistar chavos, pero virtualmente le puede hacer preguntas a la persona, ¿sí? Y la inteligencia artificial le va a estar detectando si está mintiendo o no, si el dato es consistente o no. Ya lo hay. Eso es la inteligencia artificial. Hacen generativos de información. ¿Por qué? Porque tú le dices a la inteligencia artificial, mira, el forecast tiene que ser armado así. ¿De acuerdo? Y si alguien te dice otra cosa, lógicamente va a decir que no. Y te lo cambian. Y ya hay simuladores para ello. ¿De acuerdo? La contratación ya no va a ser de pico de pato. Si tienes plumas, haces como pato y nadas como pato, eres pato, no. Aquí las nuevas contrataciones sería decirte, a ver, te voy a poner un recetario y costéame este platillo en alimentos y bebidas. ¿De acuerdo? Costéamelo. Vas a entrar como cocinero frío o como maitre, ¿de acuerdo? Pero costéame este menú para saber si tienes o no. El problema de recursos humanos es que antes contratábamos zapatitos, contratamos pies para zapatos, ¿de acuerdo? Tú me pides un zapato, un pie del número 7 y te traigo un zapato del número 7, ¿de acuerdo? Pero el pie crece y el zapatito se queda corto, ¿de acuerdo? Y entonces contratábamos cocineros para que se quedaran como cocineros. Y no, la idea es contratar gente de gastronomía para que comience como cocineros y migre a su chef. Cuando crezca el piecito, Ándale, que crezca el zapato. Eso. ¿Sí? Dice, Entonces, ahí es donde, y ¿cómo ahí es se donde llama el están las chef? contrataciones nuevas. ¿Cómo se Evaluar llama el chef que potenciales, ¿de tiene? acuerdo? Te voy a contratar para este potencial y ahí está la contratación, las nuevas formas de contratar. Y ya se está haciendo con casos prácticos, o sea, no te voy a contratar. El de recursos humanos te da el perfil, pero cuando te meto al caso práctico, cuando te meto a la cocina, ahí está el verdadero secreto de ver los talentos. Y repito, yo contrato operativamente, pero visualizo talentos. Y ahí es donde empiezan los gerentes a trabajar, ¿de acuerdo? Este cuate va a ser bueno operativamente. Y hay algo que se llama rotación predictiva. Ojo, porque eso también es importante, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo puede aguantar una persona siendo cocinero de la fría si tiene una licenciatura? Pues cuando mucho 6 meses. Cuando vienes de operación y fuiste a estudiar, pues te vas a quedar 2 años, 3 años, porque dices que ya sabes, pero cuando vienes de clase media, media alta, pues te quedas 3 o 4 meses y dices que no, te lanzas a otro lugar y dices, es que yo fui subchef en la cadena fulanita de tal. Y entonces no creció la persona con el zapato. Entonces tiene que cambiar ahí la perspectiva de la contratación y de la gestión de talento. No sé si me estoy Sí, sí, dando a sí, entender el sí, sí, sentido claro. y cómo tenemos que trabajar esto con los chavos. Hoy los chavos piensan que son gerentes porque tienen un título de licenciatura. La licenciatura debería de ser, te doy permiso de que vengas a trabajar iniciando con el proceso que todo el mundo tiene. Ujú. Si no tienes licencia, no te puedo tener aquí, compadre. ¿De acuerdo? Pero hoy piensan que la licenciatura, porque así se los hicieron que los papás y los maestros, es que una licenciatura es para ser un gerente. Antes sí, porque como lo dijo Octavio, los gurús no tenían licenciaturas, entonces llegar como licenciado era como que cierto prestigio, pero se lo comía el gurú después de 2 patadas. ¿De acuerdo? Se lo Sí, sí, comía. sí, sí. Víctor, el chef que tiene un restaurante ahí en Playa, en La Quinta, un restaurante de mariscos muy famoso, es un chef que ha estado en, en, Ajá. en concursos, no se me fue su nombre, Sí, que sí, tiene bigote, de sí. hecho, tiene 2 estrellas Michelin. Bueno, este Ah, bueno, chef, ajá. este cuate, es muy famoso, su nombre dice él, no se estudia para ser chef, no se estudia para chef, no existe. Tú te haces chef en la cocina después de haber hecho todos tus procesos. Porque, a ver, díganme ustedes, ¿dónde se estudia para ser rector de una universidad? No se estudia. Entras como profesor, catedrático, administrativo, y te haces rector después.
pero el final es acá en la cocina. Para chef no se estudia, se hace chef en la cocina. Y entonces ese es el tema de las escuelas, que sales con tu título de chef o de licenciado en turismo y ya tienes que ser gerente, director, chef ejecutivo, y no puede ser, ahí Sí. está la deserción. Imagínate, me tocó participar en los comités consultivos curriculares de la Universidad de Anáhuac. Cuando mete Cordon Bleu, dices, oye, vas a tener un egresado de Cordon Bleu sin experiencia. O sea, les estás vendiendo la idea de que van a ser chefs saliendo de la universidad. Tendrán toda la academia, tendrán todo el conocimiento, pero si no saben cortar juliana, ya valió dos quesos. Si no sabes cómo utilizar el cuchillo, ya valió, porque entonces tu título de chef se les va a caer cuando un cocinero de primera o un cocinero de fría le dé la vuelta, o cuando un cocinero de caliente le explique cómo no tronar una crema a un chef que debería saber cómo no tronarla, ¿de acuerdo? Sí, O cómo manejar sí. los tiempos y los movimientos. Pero repito, sí tiene que ver mucho en los procesos de contratación. Y nuevamente viene perspectivas contra expectativas, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la perspectiva de la empresa? Como lo decía Marco, y quizá con esto empecemos a cerrar, ¿no? ¿Cuál es Sí, la por perspectiva favor. del patrón? Por la perspectiva del patrón es encontrar a alguien productivo y que quiera desarrollarse y que quiera ganar lo que es acorde a su puesto. Esa es la Ujú, Sí, perspectiva. ujú, ¿Cuál es la expectativa del chavo? Que me maté 4 años estudiando y quiero ser gerente y quiero ganar lo que gana un gerente de Vidanta o de Iberoestar o de Melilla. ¿Por qué? Porque tengo licenciatura en el hotel, en la Universidad del Valle de no sé qué, ¿de acuerdo? de Y Puebla, chocan sí. las perspectivas contra las expectativas. ¿Qué va a ganar por la perspectiva? ¿Por qué? Porque es Sí, el que pone la lana. Y aquí aplica la ley del oro. El que pone el oro pone la ley. ¿De acuerdo? Y entonces chocan estos abismos donde tú te sientes licenciado y quieres ser director y gerente y no sabes ni siquiera atender una cama. ujú. Hombre, no conoces ni el estándar mínimo de sanitización de un baño eh, básico, ¿de acuerdo? eh, No sabes que no, a ver, tú le dices, prueba básica, a ver, chavo de utilería, ¿qué sucede si pongo ácido mariático con maestro limpio? no, puta Y todo el mucho. mundo diría, pues le va a quedar bien limpio la habitación. Los que ya estamos ahí diríamos, te vas a morir en 2 minutos, compadre. Exacto, ¿De exacto. acuerdo? Nada, Y esto lo sabe la camarista, sí, nada más se que no desmayan de estudió. repente. Sí. Pues Es mi más, querido, Oye, mi querido Octavio, Víctor, yo creo que sí, Oc- sí, Marco, sí, Marco, Marco. aguántame tantito. A ver, Víctor, es que el tema de la contratación es bien interesante. Tiene mucho que ver, obviamente, el filtro de RH, el filtro Ujú, del jefe inmediato y del director del área. Tiene que ujú, ver la inducción del hotel, tiene que ver la inducción departamental y la de su puesto donde va a ujú, llegar, ¿verdad? Y luego ya con eso, con esa intro, ya se pone a trabajar las personas y luego viene su inducción departamental con fechas que lo tienes que mandar hacia los otros departamentos para que se vaya pues familiarizando con la operación del hotel. Y luego ujú, pues ya viene el crecimiento con el tiempo, ¿no? Donde él va a ver la competencia que tiene cuando va entrando. Yo hablo para las personas de nuevo ingreso, los estudiantes que van a llegar. Va a ver que tiene mucha competencia a su alrededor y que no es tan sencillo, que no se lo ujú, va a ganar rápidamente porque ya le llevan algunos kilómetros de delantera sus compañeros de trabajo, ¿verdad? ujú, Pero también le puedes sacar jugo a la empresa, de que él dice, oye, quiero aprender más, sí, pero con su debido tiempo, ¿verdad? Que no me acuerdo de la política, eran mínimo 4 meses, que después de que ya entró, ahora ya te puedo capacitar en otra área, creo que así va, no me acuerdo muy ujú, bien. Y digo, eso es para irlos, eh, pues que se den cuenta que no es tan rápido, no es tan sencillo, porque no le dices, hazme el presupuesto, y ya con eso se aplacan, ¿verdad? Un poquito. Eso quería aportar. Renuncias, yo. Fíjate, Muy bien, fíjate pues, lo que hacemos en recursos humanos. Ujú, Oye, estudiaste licenciatura, muy bien, ¿y qué sabes hacer? Lo que sea.
¿Neta? Sí, lo que sea. A Ah, ver, hazme el estado financiero. exacto. No, pero es que nada más llevé conta uno, pues un conta uno lleva elaboración de estados contables, ¿no? Sí. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Y vamos a las realidades, Marco. Y sí tiene razón. Eh, Son generaciones diferentes, ¿de acuerdo? Sí. Y tan son diferentes que nos hemos convertido en recursos humanos, y digo nos hemos porque Mm, soy parte de un gremio que amo, pero que se ha prostituido tanto, ¿sí? Que con tal de que la gente se quede, lo incluimos en la gran familia y lo seducimos en la inducción, ¿de acuerdo? sí, Y le decimos, sí, ven, mira el cuadro y te decimos que el hotel es maravilloso, bla, 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 hasta que llega con el gerente de mantenimiento y se acaba la ilusión. sí. ¿Sí? Hasta que agarra las pinzas y va al chile, se le acaba la ilusión. ¿Por qué? Porque le rompimos el esquema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entender que las generaciones han cambiado. Ujú. Antes estaban dispuestos a esperarse un año, 2 años. Hoy, después de 15 días, si no les gustó, ya quieren estar en otro lugar. Sí, Pues sí. Y como no les gustó, se van a otro hotel y se van a otro hotel y entonces empiezan a hacer lo que se le llama el carrusel hotelero, sí, ¿no? Después de ir a 4 o 5 hoteles se dan cuenta de que en el segundo era donde más les gustaba y ahí se quedan, pero ya se aventaron 3 meses, 2 meses y lo que hace es que le pega la operación en calidad, Ujú. le pega recursos humanos y le pega evidentemente a las empresas. En otra ocasión les voy a compartir un estudio que tengo sobre el costo de las rotaciones, Ujú. los costos directos, los indirectos, los costos ocultos y los costos perversos, porque también hay costos perversos en la rotación. Excelente. Víctor, Sí, Víctor, sí es, sí es bien interesante y creo que lo que tenemos que hacer, ya cerrando un poquito el punto, es que tenemos que mejorar, entender que el turismo requiere cierto perfil para tener a clientes con cierto tipo de turismo. Ujú. Y desafortunadamente sí, las universidades no están ahí y nosotros los hoteleros, la gente, no estamos en las universidades transmitiendo esto. Cuando me ha sí, caray. tocado ir a dar conferencias en congresos, no me duele decirlo, prefiero que me mienten la mamá en un congreso a que me la mienten cuando no encuentran trabajo. Y se Sí, los he dicho, chavos, Ujú. prefiero que me digan aquí soy un desgraciado que me los encuentre afuera y les pregunte y no sepan. Ujú. Eso es lo que tenemos que hacer. Toda la experiencia que hemos tenido, migrarla de manera práctica con nuevos esquemas para que los chavos entiendan que el turismo no es ser un joily, o sea, como lo veíamos en los hotelerías antes, ¿no? Ujú. Los chicos alegres. No, la hotelería ya cambió, somos gente responsable, interesado en dejar una expectativa de una experiencia maravillosa con la gente que esté. muy Eso es lo bien. que tenemos que hacer. Y también ver Pues estas nuevas Víctor, perspectivas que estoy poniendo, ¿no? sí, sí. Pues yo quisiera comprometerte aquí con nuestros amigos al aire para que en los próximos días tú nos digas cuándo estás disponible. Sé que eres una persona muy ocupada, pero sí me gustaría dar el seguimiento como lo platicamos, porque nos quedaron dos temas al aire, pero son muy profundos, muy actuales y muy importantes. Por lo pronto, creo que estamos logrando el objetivo de este podcast de Generación Turismo, de transmitir estas estas experiencias de vida de la gente como Víctor Pérez, que, que nos aterriza y nos pone en el lugar del objetivo de lo que queremos ser en este negocio del turismo. Víctor, te agradezco muchísimo tu tiempo. Te pediría a ti, Marco y Víctor, que me aguanten tantito después de despedir el canal al aire para poder poner una fecha y ver cómo seguimos. Y por lo pronto, amigos, les agradezco mucho. Víctor, gracias por acompañarnos. Marco, gracias. Muchas gracias, Este, muchachos. Víctor, muchas gracias. A ustedes, Eh, muchísimas gracias por estar y la verdad es un placer compartir la información y estar con ustedes. Y creo que lo más importante es que nos llevemos cosas para aplicar hoy o mañana en la exact- chamba. Si exactamente. tú lo estás escuchando el podcast en tu casa,
de lo que dijimos, ponte a pensar en algo que vas a aplicar tú mañana con tu jefe y con tu gerente, lo que viste hoy. De eso se trata esto, de que no teoricemos, de que todas las discusiones que escuché aquí, pregúntasela a tu jefe, pregúntasela a tu... Y entonces aprende algo. Y si no, márcale a Octavio, marco a mí, ahí están mis números debajo, y con todo gusto debatimos y aprendemos. Queremos gente vocacionalmente comprometida con el turismo, que siente el amor que tenemos los que estamos de este lado. Estamos buscando de ese tipo de chavos actualmente. Muy bien, Víctor. Pues amigos, les agradezco mucho que nos hayan seguido. No olviden darle clic en la campanita, suscribirse para que tengamos más temas como estos. Nos vemos en la próxima. Gracias y buenas ventas para todos. Amigos, no se vayan, esperen un segundito.